Por razones ajenas a mí mismo no podré estar hoy en ese debate de Europa en suma. Quiero pedirles disculpas por ello y también darles las gracias por estar ahí. También doy las gracias a la Biblioteca Pública Iván de Vargas y a todo su personal que nos acoge y nos presta toda su ayuda. Por otra parte, recuerdo que hace 40 años España y Portugal regresaron a la vieja Europa, que hoy es la Unión Europea, en un movimiento que fue de ruptura con su pasado y de apertura hacia el futuro. Un movimiento similar de impulso hacia el futuro necesita la Unión Europea para afirmar y reafirmar su soberanía y lograr su verdadera independencia ante un aliado que se consideró histórico y que hoy refuerza las políticas agresivas del Kremlin en no pocas ocasiones y además favorece a partidos y fuerzas que dentro de nuestra Europa preconizan el odio y el regreso a nuestro pasado más sombrío. No hay que dejar ni que Silicon Valley nos dicte sus leyes, ni tampoco que Washington interfiera en nuestras políticas y debilite instituciones internacionales como la ONU y otras asociaciones, organizaciones como la UNESCO. Al mismo tiempo, creo que esta Europa perpleja a los europeos perplejos. Somos ya muy conscientes de que la sociedad civil, es decir, nosotros y de algún modo este debate como un pequeño granito de arena, debemos contribuir a ese futuro en una Europa verdaderamente soberana. Después de las palabras de Paco Audich, de nuestro presidente, les voy a presentar a los que van a intervenir hoy. Está el fiscal español Carlos Castresana, hoy en el Tribunal de Cuentas, pero antes fiscal antidrogas, anticorrupción y del Tribunal Supremo, y sobre todo conocido por su rol en el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet, entre otras actividades internacionales. Luego está Raquel Martí, la directora en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, también doctora en Historia y experta en cooperación internacional, pues trabajó en África, América Latina y Asia, tanto en organizaciones no gubernamentales como en investigaciones para las universidades de Harvard y la Complutense. Luego tenemos al abogado peruano Guillermo Fernández Maldonado, funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que participó en la pacificación de El Salvador y Guatemala o representó a esta agencia en Ecuador, Colombia y México, además de participar en la verificación de los conflictos como Afganistán. La profesora de Relaciones Internacionales en las Universidades Europea y Camilo José Cela, Laura Ferré San Juan, está ahí en la esquina, investigadora del Centro de las Estudis per la Pau. Entonces, con esta dilatada experiencia de los ponentes, les pedimos unas líneas de reflexión más que una respuesta cerrada a la pregunta hoy del millón. En esta geopolítica volátil y regresiva de los últimos tiempos, ¿dónde queda ese imperfecto orden internacional basado en reglas que por 80 años evitó una tercera guerra mundial, que con éxitos y también algunos que otros fracasos conjuró o encauzó un sinfín de conflictos locales, afrontó graves crisis humanitarias y reforzó una docena de asuntos transversales, desde la cultura hasta el medio ambiente, pasando por los refugiados o los derechos más básicos, y desde el cambio de siglo empuja también un mínimo bienestar global con la Agenda 2030. Un orden internacional que ya enseñó sus costuras y desequilibrios al acabar la presión bipolar de la Guerra Fría. De repente se produce lo que parece casi un milagro. Un oficial abre la verja. Todos se abalanzan sobre ello. Estas son las únicas imágenes tomadas desde Berlín Este, del momento auténticamente histórico. Apenas una hora después de que el portavoz del Politburó haya anunciado que se abría la frontera con Berlín, la escena aquí es inenarrable. Todo el mundo recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos, incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado. Pero hoy no solo está en cuestión, sino sometido a una enmienda a la totalidad.
o desmontado por etapas y que unos reivindican con nostalgia y para otros ya no existe. Desde el abrupto comienzo de año ha sido una vorágine de hechos que han sacudido todos los cimientos geopolíticos, que van desde Venezuela a Groenlandia, pasando por Cuba y ahora Irán. Los más sangrientos quizás es un alto el fuego indigno de ese nombre en Gaza, o que cada anuncio de la enésima negociación en Ucrania sus ciudadanos sufren una espiral de ataques peor que la anterior. Sin duda lo más exótico ha sido esa Junta de Paz presentada como alternativa de Naciones Unidas, dicho por el propio instigador, pero de funciones indefinidas, donde, entre otras, está la reconstrucción de Gaza sobre la base de 5.000 millones de dólares, pero en la que participar cuesta 1.000 millones por presidente, con 35 países hay una ganancia de 30.000. Pero quizás la más peligroso hecho que ha ocurrido, además de las regresiones de los acuerdos del medio ambiente, es el final del único acuerdo que quedaba en pie sobre el control de armas nucleares, el START 3. El mundo entra hoy en una era desconocida, sin límites, después de medio siglo, al incremento de arsenales nucleares. Rusia y Estados Unidos, las dos superpotencias atómicas, no han prorrogado su último tratado nuclear y desde hoy ya está caducado. Con el final de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos iniciaron una relación atómica por tratados. El primero se firmó en el 91 y tras varias modificaciones, el último puso el techo en 1.500 misiles intercontinentales y 700 sistemas de lanzamiento. Lo firmaron Obama y Medvedev en 2010. Solo un paso en un largo viaje, dijo entonces el estadounidense sin saber que sería el último hacia adelante. La pandemia suspendió las comprobaciones presenciales que ambos países hacían para asegurarse de que el otro cumplía el acuerdo. Y tras una prórroga de 5 años, Putin decidió salirse en 2023 por la ayuda estadounidense a Ucrania. Sin embargo, conforme el calendario avanzaba, Moscú ha insistido cada vez más a la Casa Blanca en un acuerdo que prorrogara el actual. Quizás por una economía desgastada por la guerra que no aguantaría una nueva escalada atómica. Trump le ha ignorado, según expertos, temeroso de una China que no tiene intención de poner techo a su producción de ojivas nucleares, que ha duplicado en los últimos años. Washington teme quedarse quieto y perder su capacidad de disuadir a ambos países a la vez si Moscú y Pekín unieran sus fuerzas. En fin, para analizar todo esto lo vamos a repartir. Habíamos pensado en 3 partes, pero vamos a hacerlo en 2 porque son muchos. Empezando por el principio, en la primera parte, intentaremos que nos cuenten su experiencia internacional de a pie, en esos conjurar conflictos, solucionar tensiones, asegurar las reconciliaciones, en fin, evitar muertes. Esa será la primera parte y luego ya pasaremos a la segunda de cuándo se deterioró este orden internacional, cuáles son los principales vacíos que se evidencian y qué se puede rescatar o se debe rescatar de eso a un futuro que no sabemos cómo será. Empezamos solo por una cita para dar paso al señor fiscal Castresana. La guerra tiene 5.000 años, la diplomacia 4 siglos y la justicia internacional 2 décadas. Resumió un colega de ustedes, Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2013 y antes fiscal en el proceso de la Junta Militar Argentina. Con esa cita lo dejo, señor Castresana, cuando quiera. Muy buenas tardes, muchas gracias a Dolores Albiac y a los organizadores por la oportunidad de estar aquí esta tarde y de conversar. Esa cita me sirve para enfocar el problema del actual desorden mundial en el punto en el que yo quería centrar el debate, que es el derecho internacional. El derecho internacional está un poco de capa caída porque se están produciendo algunas violaciones gravísimas de las normas de coexistencia entre estados que amenazan la seguridad, la paz y la convivencia en la comunidad internacional, pero me gustaría empezar por señalar que en general el derecho internacional es respetado por casi todos, casi todo el tiempo. Ese es el contexto. El derecho internacional básicamente es un derecho consensual porque no hay un parlamento mundial que apruebe leyes.
ni disposiciones reglamentarias. Lo que hay es casi 200 estados soberanos, unos más soberanos que otros, es cierto, pero en todo caso que aprueban las normas por las que se rige la comunidad internacional por consenso. Se ponen de acuerdo y firman un tratado, firman un convenio, abren a la firma o a la ratificación a otros estados y cuando adquiere cierta generalidad, consideramos que es una norma de derecho internacional que termina siendo obligatoria para todos. Cuando no nace del convenio, de los acuerdos específicos y por escrito entre los estados, el derecho internacional nace de la costumbre. De prácticas reiteradas que sobre todo se han desarrollado en el ámbito del derecho de la guerra, de cómo hacer la guerra, no del derecho a hacer la guerra, que es distinto, y la manera de hacer la guerra fue principalmente una cuestión de acuerdo entre los propios combatientes, que en interés recíproco decidían que ciertas conductas eran demasiado letales y que por lo tanto era mejor prohibirlas, y de esa práctica reiterada de los ejércitos se adquiere una norma que empiezan a reconocer como obligatoria a los estados, y eso es la costumbre internacional, que es la madre de todo el derecho internacional humanitario, de lo que llamamos las convenciones de Ginebra. Bien, entonces, en esa comunidad internacional de casi 200 socios, todos al menos teóricamente iguales, libres y soberanos, casi todas las normas se respetan en la Unión Europea, o en las relaciones de la Unión Europea con América Latina, o en las relaciones comerciales, o en las relaciones políticas, o en las relaciones diplomáticas, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? En una situación extremadamente peligrosa, porque algunos de los estados más poderosos, porque se lo pueden permitir, están prescindiendo de algunas de las normas más importantes que regulan la convivencia en la comunidad internacional. Si tenemos más tiempo, después iré un poquito más al detalle, pero ahora baste decir que el orden jurídico internacional en el que nos hemos venido desenvolviendo nació básicamente en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional observó espantada que había muerto mucha más gente en la retaguardia que en los campos de batalla, muchos más civiles que combatientes y muchos más víctimas de los propios gobiernos que se supone que tenían que protegerlos que de los disparos del enemigo. En ese momento se comprendió que el contrato social doméstico entre gobernantes y gobernados en cada uno de esos estados soberanos ya no podía funcionar, y se decidió que los estados eran responsables frente al conjunto de la comunidad internacional de la forma en que respetaban los derechos de sus ciudadanos. Nace el derecho de injerencia, la responsabilidad de proteger, que se ha formulado de distintas maneras, pero que en todo caso significa que la comunidad internacional puede entrometerse en las violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque ya no son asuntos internos, al menos cuando las violaciones son extremadamente graves. Bien, ese cambio de paradigma que dio nacimiento a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Estatuto de Nuremberg y a otras normas muy importantes de aquel momento, dio nacimiento a dos nuevas ramas del derecho internacional: el derecho internacional de los derechos humanos, que se traduce básicamente en los dos grandes pactos de 1966, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, y muchas otras convenciones que todos ustedes conocen, de los derechos del niño, de la prohibición de la discriminación contra las mujeres y tantas otras. Bien, esa es una parte. La otra parte es el derecho que nace en Nuremberg, en lo que llamamos el derecho penal internacional, que establece que hay ciertas conductas que ofenden a toda la comunidad internacional, no a ciertas personas y no a la soberanía de ciertos estados, sino a todos, y que por lo tanto entre todos tenemos que asumir la responsabilidad de perseguir y castigar esas conductas que ya no son responsabilidad de los estados, sino de los individuos. Eso lo dijo el fiscal británico en Nuremberg: los crímenes internacionales no los cometen entidades abstractas, los cometen personas. Y esas personas tienen que responder de su conducta, cuando son conductas tan graves, ante un tribunal penal. Ese modelo, que funcionó muy bien, un telediario,
como ustedes saben, inmediatamente después de los juicios de Nuremberg y de Tokio, en los que, por supuesto, no se exigió responsabilidad penal ninguna a los vencedores de la guerra, solamente a los vencidos, entró en el congelador, porque había empezado la Guerra Fría y durante casi 50 años no se desarrolló. Y el derecho internacional de los derechos humanos se desarrolló para los países promedio, digamos, pero otra vez los grandes que tenían derecho de veto en el Consejo de Seguridad manejaron que los derechos humanos eran un problema de otros, que había que reclamar a otros, pero del que ellos no necesitaban responder. Así nos estamos medio siglo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Y desde 1989, que cae el muro de Berlín, hasta 2001, que caen las Torres Gemelas en Nueva York, vivimos 12 años de luna de miel. La diferencia entre el periodo anterior de Guerra Fría y el periodo de lo que llamo luna de miel es otra vez el derecho internacional. Porque entre el año 89 y el año 2011 y 2001, se permitió que el derecho internacional funcionase, y de ahí nació el Tribunal de la Yugoslavia, el de Ruanda, nació la Corte Penal Internacional, se produjo el caso Pinochet, se produjeron los acuerdos de paz en Centroamérica, y en ese momento existimos pacíficamente, como decía la Carta de las Naciones Unidas, renunciando a hacer uso de la violencia si no era en caso de legítima defensa o con permiso del Consejo de Seguridad. ¿Qué ha pasado después de 2001? Que por desgracia, y por esquizofrénico que parezca, hemos sido todos detrás de Osama Bin Laden. Él violó de la manera más flagrante el derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, el derecho penal internacional, todos los derechos, y la comunidad internacional de naciones civilizadas y democráticas, en vez de romper y combatir con la legalidad internacional esas situaciones, decidió adentrarse por el mismo camino, y ahí vienen los Abu Ghraib y los Guantánamo, y en ese punto estamos. La Corte Penal Internacional no funciona simplemente porque no hay las condiciones políticas para que funcione. Yo lo voy a dejar aquí y le dejo la palabra a mis compañeros, pero sobre cualquiera de estos temas tendremos que volver si el debate adquiere el suficiente vuelo. Muchas gracias. Vamos con Raquel Martí, que nos va a contar cómo es en el terreno, para qué ha servido la UNRWA. A fin de cuentas fue la primera agencia de Naciones Unidas que se fundó, mucho antes de ninguna otra. En el 48 creo que fue. 49. Bueno, estos últimos años han sido tremendos, pero contar un poco también desde lo positivo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Es un honor compartir esta mesa con los compañeros y compañeras. UNRWA se creó en 1949 a raíz de la guerra árabe-israelí de 1948, en la que se produjeron 600.000 refugiados, 600.000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares y desplazarse en los países de la periferia o en el resto del territorio palestino que quedó tras la creación del Estado de Israel. Fue una agencia que en principio estaba con un mandato para 3 años, era una agencia temporal, pensando que en aquel momento, de forma muy positiva, el conflicto palestino-israelí se solucionaría, y sin embargo llevamos trabajando ya 75 años porque, como saben ustedes, el conflicto sigue en pie y cada vez peor. Esta agencia se crea principalmente para dar educación a los niños y las niñas, salud a toda la población refugiada de Palestina y servicios sociales. Bueno, a fecha de antes del 7 de octubre de 2023, cuando comienza la ofensiva sobre Gaza, UNRWA gestionaba más de 700 escuelas para 500.000 de niños y niñas. Teníamos 8 centros de formación profesional que educaban y daban capacitación a más de 8.000 jóvenes cada año. Clínicas de salud, una red de clínicas de salud muy amplia, aproximadamente 150 clínicas de salud que atendían unas 6 millones de consultas anuales, especializándose en la salud materno-infantil, sobre todo en la vacunación. UNRWA ha conseguido vacunar prácticamente al 100% de los niños nacidos desde 1950 a la actualidad. A través de nuestro sistema de educación hemos conseguido que la población palestina sea una de las poblaciones mejor educadas de Oriente Medio. De hecho, prácticamente no existe el analfabetismo entre esta población, y hemos estado trabajando en todas las emergencias, como les decía. Lamentablemente, este cambio de orden mundial que iba produciéndose desde hace mucho tiempo, sobre todo en la zona de Oriente Medio, donde constantemente se ha violado el derecho internacional humanitario, ha ido encaminado a destruir a esta agencia.
y el objetivo de destruir esta agencia se ha basado principalmente en que para Israel representa el derecho al retorno de 6 millones de personas. Israel piensa que si UNRWA desaparece, el derecho al retorno de estos 6 millones de personas se diluye inmediatamente. Y es por ello que desde hace muchas décadas Israel ha tergiversado el mandato de UNRWA, ha criminalizado a la agencia y la ha estado acusando para desacreditarla y, mediante ese descrédito, convencer a los países miembros de Naciones Unidas que dejaran de financiar a esta agencia. Porque las agencias de Naciones Unidas se financian con contribuciones voluntarias de los estados. Por tanto, cuando se criminaliza esta agencia, muchos estados se plantean la retirada de sus fondos. Esto ya ocurrió con el primer mandato de Obama en el año 2018, de Trump, en el que decidió rescindir los fondos a la agencia y puso en una situación absolutamente peligrosa la misma, puesto que prácticamente estuvimos a punto de colapsar. Estados Unidos nos financiaba 1/3 de nuestras operaciones y en ese momento estuvimos a punto, como digo, de tener que suspender todas nuestras operaciones en Oriente Medio. Pero afortunadamente esto fue un revulsivo para el resto de los Estados miembros de Naciones Unidas y conseguimos salir adelante. Sin embargo, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel acusa a trabajadores de UNRWA de haber participado en estos ataques. En principio acusa a unos 10 trabajadores, luego lo aumenta a 19 y con el tiempo va acabando diciendo que la totalidad de los trabajadores de UNRWA son terroristas que forman parte de Hamas. UNRWA tiene 30.000 personas dedicadas a la educación, a la salud, a la ayuda humanitaria, etc. En cualquier situación normal, cuando se acusa a una serie de personas que pertenezcan a un organismo, a un cuerpo del Estado, evidentemente esto no conlleva pensar que todo ese organismo, todo ese cuerpo del Estado es un sistema corrupto, sino que determinados individuos han podido cometer un hecho corrupto o criminal. Sin embargo, cuando a UNRWA se le acusa de que sus empleados, un total al final de 19, han participado en estos ataques, lo que equivale es que toda la organización es una organización criminal y terrorista. Se abre una investigación que pide el secretario general de Naciones Unidas a un organismo independiente de Naciones Unidas y también se pide otra investigación a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, de Francia, para que ella evalúe con un equipo de instituciones noruegas si UNRWA ha dejado de ser una agencia neutral. Una agencia de Naciones Unidas tiene que ser neutral en los conflictos en los que trabaja. El informe de Catherine Colonna concluye en que UNRWA no es solamente neutral, sino que es la agencia de Naciones Unidas que más políticas, procedimientos y protocolos de neutralidad tiene. Y por otro lado, la otra investigación independiente que intenta comprobar que las pruebas que Israel dice tener contra estas personas, intenta comprobar si se pueden verificar y se pueden contrastar. Israel enseña las pruebas únicamente de 9 individuos, pero sin embargo son vídeos y son conversaciones telefónicas, sin embargo no permite al equipo investigador llevarse estas pruebas para poder analizarlas, verificar que son auténticas y contrastar que estas personas que dicen ser, según Israel, trabajadores de UNRWA, pues evidentemente confirmar que lo son. Dado que no permite esta investigación, la investigación concluye en que no hay pruebas que hayan podido ser verificadas o contrastadas por el equipo investigador. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia también se ha pronunciado y ha dicho que evidentemente no existen estas pruebas contra UNRWA. En cualquier caso, en el transcurso de 3-4 días desde que Israel hace público estas acusaciones, que además casualmente son el mismo día que la Corte Internacional de Justicia confirma que acepta la demanda de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio, al cabo de 3 horas en los que todos los medios de comunicación estaban hablando de esta demanda de Sudáfrica, en ese momento Israel es cuando lanza la acusación contra UNRWA, se deja de hablar de la investigación de la Corte Internacional contra Israel y en ese momento los titulares solamente hablan de que UNRWA está colaborando con Hamas y por tanto es una organización terrorista. Al cabo de 2-3 días, la mayor parte de nuestros donantes cortan toda la financiación a UNRWA.
y estamos de nuevo a punto de colapsar, en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia indica que tienen que llevar ayuda humanitaria a Gaza porque está ante una de las peores crisis a nivel internacional. Posteriormente a esta situación, UNRWA ha continuado trabajando, no sin todos los esfuerzos por Israel para evitar que trabaje. Ha aprobado leyes en las que nos prohíben trabajar, nos ha expulsado de Jerusalén Este, ha demolido nuestras infraestructuras, nuestra sede central, ha prohibido a los trabajadores internacionales seguir trabajando en Palestina. Ahora mismo solamente trabaja el personal local. Y, por otro lado, ha asesinado a 391 compañeras y compañeros en Gaza, el último la semana pasada. Luego en el debate podemos seguir ahondando en esta situación. Muchas gracias. Ahondaremos. Guillermo Fernández Maldonado. Sí. Gracias también por la invitación. Doble rol de participar en la discusión y el tiempo es tirano. Yo hasta he traído por escrito para tratar de no olvidarme de todos los temas, pero yo voy a entrar un poco por el tema de Naciones Unidas, definitivamente, que es mi experiencia más cercana y que muchas veces no se ve el enorme valor con todas las limitaciones que sabemos de lo que se ha avanzado hasta ahora, ¿no? Porque en el ámbito internacional estaban las grandes potencias, el individuo no existía, mucha gente no sabe que en la Carta de Naciones Unidas no existe la palabra derechos humanos, migración, población, desarrollo, todo eso ha venido después. Lo que ahora se ve como los 3 pilares de Naciones Unidas, aspecto de paz y seguridad internacional, desarrollo, toda la parte humanitaria y derechos humanos, originalmente no era así. Y ha habido cambios que creo son revolucionarios en esa esfera y que yo he tenido el privilegio de alguna manera de vivirlos, ¿no? Lo primero obviamente es las Naciones Unidas fue un diseño por parte de Estados Unidos, incluso antes de incorporarse activamente en la Segunda Guerra Mundial, con la libre determinación de los pueblos y lo que va a tener el impacto en la descolonización. Con la enorme contradicción de presentar los valores liberales y al mismo tiempo establecer esta particularidad de que todos los estados son soberanos, pero 5 son particularmente soberanos, los 5 miembros y los ganadores de la Segunda Guerra Mundial del Consejo de Seguridad. Pero esto precisamente es lo que fue cambiando. Lo primero que creo que hay que reconocer con todas las limitaciones es que han habido 80 años sin que las grandes potencias atómicas participaran unos contra otros en ningún conflicto y que durante mucho tiempo era un enorme temor, que ha regresado, dicho sea de paso, a que sería el último enfrentamiento bélico. Lo otro que también ha pasado un poco por encima es hubo un enorme, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, evolución en la visión de lo que era la paz de Naciones Unidas, de algo que se veía básicamente como conflictos internacionales entre 2 estados y aplicar un enfoque diplomático, político, militar, de separación de fuerzas, evitar que continúe el conflicto, pero cada parte retenía su poder militar, a entrar al terreno en los conflictos internos. Y esto además con el enorme cambio de atacar los síntomas a entrar a las causas del conflicto. Entonces, las misiones de Naciones Unidas, yo tuve el privilegio de participar en El Salvador y en Guatemala, fueron con un conjunto de acuerdos de paz que trataban de atacar las causas. Pero sobre todo lo que yo destaco por mi experiencia en tema de derechos humanos, el tema de derechos humanos fue fundamental. Antes de llegar a un acuerdo, se desplegaba una misión que verificaba derechos humanos, tanto en El Salvador como en Guatemala. Y este cambio también ocurrió dentro de Naciones Unidas, en algunos casos impulsado por el propio secretario general, un informe particularmente importante, creo yo, que era
un concepto más amplio de libertad, donde Kofi Annan retomaba estos tres pilares y algunos recordarán que decía, no habrá paz sin seguridad, tampoco habrá seguridad si es que no hay paz, pero no tendremos ni seguridad ni paz si no hay un respeto a los derechos humanos. Entonces, de repente, este pilar olvidado de los derechos humanos recupera un protagonismo particular. ¿Qué fue evolucionando también? Y creo que esto va a alimentar un poco la visión del cambio también de conducta de Estados Unidos. Es que con el proceso de descolonización, los 50 estados iniciales, la enorme mayoría aliados de Estados Unidos, pues crecieron hasta más de 150, hoy 173 miembros de Naciones Unidas. Y paralelamente hubo un nuevo actor que antes era absolutamente impensable en el ámbito internacional, que eran los individuos y las organizaciones sociales. Es decir, un individuo de repente podía reclamar, demandar a un Estado en la esfera internacional. Esto abrió una puerta que antes era inexistente, y en muy buena medida por el tema de derechos humanos, pero también el enorme crecimiento e influencia de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, dentro de Naciones Unidas, influyendo en normas jurídicas, influyendo en incluso evaluación de países, influyendo en posiciones políticas, que hizo que progresivamente esta enorme cantidad de miembros de Naciones Unidas, de una manera casi sistemática, adoptaba posiciones en contra, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Tenemos la resolución permanente todos los años, por ejemplo, en contra del bloqueo de Cuba, donde de manera abrumadora los miembros de la Asamblea votan a favor, excepto unos cuantos países. El otro lado, luego puedo dar algunos datos, por ejemplo, del ejercicio del veto. Estados Unidos, tengo un dato acá interesante, ha utilizado en 94 oportunidades el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, en más de 50 para proteger a Israel en el marco del conflicto palestino, y entre 1923 y 1925 utilizó el veto en entre 8 y 9 resoluciones. El 90% de ellas respecto de la situación de Israel con Gaza, y la enorme mayoría de ellas con un voto de 14 a favor, 1 en contra. Entonces, el discurso de sociedades democráticas, países soberanos iguales, y la aplicación del impacto real que tienen las votaciones genera progresivamente un enorme ruido al interior de todo esto. Y algo con esto a cabo que hay que recuperar, creo yo, es con todas las limitaciones, se ha generado a nivel internacional una enorme cantidad de normas que siguen vigentes, una enorme cantidad de organizaciones internacionales. También tenía unos datos para acá que algunos casos son... Empezando por la Unión Europea. Un esfuerzo de integración política increíble. Solo voy a dar Dos o tres datos. 2 o 3 datos. El número de tratados registrados, conforme al artículo 102 en Naciones Unidas, son 250.000 entre tratados, ratificaciones y observaciones. Y multilaterales son 600. Es la capacidad actual de negociación. Organizaciones internacionales, las activas con presupuesto, son 300. Y las organizaciones no gubernamentales que actúan internacionalmente, activas, son 40.000. Entonces estamos hablando de un marco internacional muy fuerte, un entramado institucional, normativo institucional muy fuerte. Y por eso que
lo central realmente que está fallando es la gobernabilidad, sobre todo en el marco de la seguridad internacional. Dejaría ahí. Laura, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Con esto. ¿Hola? Sí, ¿no? Cojo esto. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Europa en Suma y a Lola Albiach por la organización de este acto y por contar con el Centre de l'ASC, que como algunos sabrán somos un think tank, un instituto de investigación que trabajamos sobre todo el tema de la militarización desde una perspectiva crítica. Yo voy a hablar un poquitín de los logros del orden internacional, cómo lo veo desde las relaciones internacionales, desde la práctica en relaciones internacionales y también desde los movimientos sociales donde participamos activamente. En relaciones internacionales, en la disciplina, siempre ponemos Westfalia 1648 como el momento de creación o de desarrollo de esta idea de soberanía, de la no injerencia en los asuntos de otros estados, ¿no? Y lo que vemos históricamente es que pasamos de esa visión del realismo ofensivo y defensivo en la que el objetivo es, o la manera, es la ley del más fuerte y yo voy a defender mis derechos y conseguir más o no derechos, mis intereses y voy a luchar por más, pero de ahí pasamos con la Primera Guerra Mundial, Sociedad de Naciones, después Naciones Unidas, al orden liberal, el cosmopolitismo kantiano. Y a veces parece que en el debate nos quedamos ahí, pero bueno, hay muchas otras perspectivas, ¿no? Y a mí me gusta siempre traer a los debates, la perspectiva de muchos teóricos, pero entre ellos Wallerstein, del sistema mundo, ¿no? Tenemos en el mundo un centro rico en recursos que ha sido capaz de aprovecharse del trabajo y de la fuerza de esas periferias que también tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, y partiendo de ahí, creo que es también interesante pensar en los logros y los fallos. Tenemos normas y tenemos codificación del derecho, como hemos comentado en esta mesa, y tan interesante e importante es, pero paralelamente no podemos olvidar que ese derecho no ha servido para todo el mundo, ¿no? O no ha servido para todo el mundo de la misma manera. Podemos hablar de Palestina, del Sáhara Occidental o incluso de los sures que existen dentro del norte global, ¿no? De todas esas comunidades que bueno, viven en los márgenes y tienen poco acceso a ciertos recursos y legalidad. Hay una autora palestino-estadounidense, Nora Erakat, que tiene un libro que se llama Justice for Some, la justicia para unos pocos. Y allí hace una perspectiva crítica de este derecho internacional que nuestro compañero... Hablamos, por supuesto, de la importancia de la codificación de ese derecho internacional y la protección humanitaria y de las convenciones de Ginebra, bueno, todos los marcos que hemos mencionado aquí. También, desde la perspectiva de relaciones internacionales, es muy importante la regulación de los bienes comunes. Hablamos del derecho del mar, la regulación del medio ambiente, del espacio. Y también a nivel europeo, a mí me parece muy importante reivindicar lo que hemos conseguido en materia de protección de datos o, por ejemplo, de seguridad alimentaria, ¿no? Todo este cuerpo legal que hace que aquí gocemos de una serie de protecciones que no hay en otros lugares. También otro aspecto que yo creo que no hablamos suficiente, pero es importante hablar como logro del orden internacional que tenemos, es tener un sistema de gobernanza con instituciones internacionales públicas. Estos días se habla mucho del foro de Davos, se habla mucho de la Munich Security Conference y realmente hemos logrado tener unas Naciones Unidas, una Unión Europea donde podemos acceder a los debates, los ciudadanos, como comentaba el compañero, el ciudadano puede aportar, puede contribuir y creo que ese es otro de los grandes logros del orden internacional. Aterrizando ahora en la Unión Europea, yo creo que el gran logro ha sido consolidarse como un mercado, por supuesto, pero también como un bloque social de casi 450 millones de habitantes, que representa el 5,5% de la población mundial. Y hace unos años estuve viviendo y trabajando en China
Y China yo siempre digo que es, y seguro que si algunos de ustedes han estado, para mí fue un baño de humildad, ¿no? Venía de trabajar en Bruselas también, en el ambiente europeo y aquí en España, y lo que ocurre aquí es que nuestra cosmovisión, pues estamos en el centro, ¿no? Y cuando entras por el aeropuerto de Pekín o de Shanghái o el que vayamos, y realmente en las filas la prioridad del pasaporte no es para, como aquí, EU citizens o US citizens, sino que es para los países de los BRICS, dices, jo, el orden internacional, el mundo está cambiando. Y aquí van a tener preferencia ellos, ¿no? Que bueno, es una anécdota, pero como que tenemos que ser conscientes de eso. Y ahí creo que es esencial pensar qué papel tiene la Unión Europea y qué papel debe tener, que es algo que yo creo que ahora analizaremos. Y ya para terminar, me gustaría reflexionar sobre lo que ha dicho también el compañero de la importancia del individuo en este orden internacional que hemos tenido aquí en la Unión Europea. Y aquí Tika Font, nuestra compañera del Centre de l'As, en el vídeo que grabó y que se subió a redes sociales, hablaba de la participación activa en la democracia. La segunda preocupación es o se refiere a la corriente política que cada vez tiene mayor peso y mayor calado. Es una corriente política que cuestiona los consensos de los últimos 80 años. Cuestiona el Estado protector de las personas, el Estado que protege a los más débiles. Cuestionan la democracia, cuestionan el sistema democrático que pone cortapisas a que los gobernantes puedan actuar de forma autocrática. Prefieren un sistema más autoritario, más autocrático y menos democrático. Cuestionan la política, cómo pertenece también a los ciudadanos la acción cívica y la acción de construir un proyecto común de sociedad. Cuestionan el derecho internacional, los derechos humanos y cualquier norma que no les convenga. Y ante todo eso la cuestión es también que la historia no está escrita, el futuro no está escrito. Y eso nos corresponde también a nosotros, a los ciudadanos, empujar el futuro y empujar la historia en una dirección que sea más justa para los humanos y más justa para el planeta. Muchas gracias, buena reflexión y buena jornada. Y ahí, por ejemplo, y me sirve para terminar con una crítica al orden internacional, en un tema que hemos trabajado en el Centre de l'As, en el Estado español, pero también a nivel internacional, con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y más textos legales. Según el derecho nacional, se supone que no se puede vender armamento a un país que está plausiblemente cometiendo un genocidio. Sin embargo, desde el Centre de l'As nos dedicamos a investigar para ver si efectivamente esto estaba pasando. Y estaba pasando. Y no solo pasaba que España vendía armamentos, sino que también lo compraba, y este es un tema porque Israel vende armamento probado en combate, o sea, es una señal de calidad que se tiene que probar con población civil, ¿no? Entonces, compraba, vendía y permitía el tránsito por nuestros puertos y aeropuertos. Frente a ello, ¿qué pasó? Lo que decíamos, sociedad civil organizada en las calles exigiendo que esto no pasase. Hasta que hemos tenido, cierro ya, gracias, el Real Decreto Ley de Embargo, que aún así sigue habiendo muchos problemas y no está aplicándose completamente. Con ello, ¿qué quiero decir? Y cierro con eso, que el orden internacional, para mí uno de los logros fundamentales es esta democracia activa, ese rol de los medios de comunicación, de la investigación y de la sociedad civil en general, de luchar para mantenerlo y de sentirnos parte de este orden. Ya no solo es el derecho de los Estados, sino que nosotros también tenemos derechos y por ello hay que seguir luchando. Bueno, Laura, te has pasado ya al siguiente tema. En vez de hacer tres partes, vamos a hacer la segunda todo junto. Uno es eso, o sea, que hay que rescatar de ese orden internacional estos ejercicios de nostalgia que hemos oído en muchos ministros nuestros, de decir la vigencia de
No vamos a volver a ese orden internacional de antes, pero no queremos que el futuro sea una confusión dirigida por Trump, Putin y Xi. Y entonces en eso estamos. ¿Qué hay que rescatar de ese orden internacional que tenemos? ¿Qué se puede anticipar de las incógnitas que vamos a encontrar? ¿Cómo y cuándo se empezó a deteriorar? Cuando llegó la globalización ya advirtió el PNUD de que era una globalización sin mapa ni brújula, aunque todos creíamos que era lo contrario. La aceleración de la interconexión pensamos que era la paz eterna, se redujeron la agencia de refugiados, un montón de cosas de esas, y de repente, ¿dónde estamos parados y qué rescatamos? A ver, por el mismo orden, empezando por el señor Castresana, cuando quiera. Tenemos 5 minutos. Bueno, han sido 7 para cada uno, pero... Bueno, no, Si es que así, por lo si que no hay, protesto. Si esta casa cierra muy pronto, a las 9, entonces por eso queremos que haya un rato de preguntas. No, si no protesto, si lo que pasa es que yo como tengo esa capacidad tipo Fidel Castro de hablar sin parar, pues me tienen que limitar. Cosa que agradezco en realidad. A ver, ¿cuándo empieza esto a torcerse? Pues yo he dicho 1945 fue el momento en el que se pone fin a una situación verdaderamente catastrófica. Se intenta reconducir, en parte se consigue con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en otra parte las superpotencias hacen lo que les viene en gana y la ONU es incapaz, o los Estados miembros de la ONU son incapaces de ponerles coto. Ahí los abusos más notorios serían Vietnam con Estados Unidos y Afganistán con la Unión Soviética, más luego todas las guerras civiles y todas las guerras a través de testaferro que las superpotencias organizan en todos los continentes, América Latina y África, principalmente, además de Asia también. Llegamos a la que yo llamé antes luna de miel, eso se empieza a torcer con los atentados de Al-Qaeda, pero eso no es el mundo civilizado, ni las organizaciones internacionales, ni los estados. ¿Dónde empiezan los estados a circular campo a través, a prescindir del derecho internacional? Con la invasión de Irak. La invasión de Afganistán a finales de 2001 todavía contó con el beneplácito del Consejo de Seguridad, pero la del 2003 de Irak, a pesar de que los Estados Unidos lo intentaron por todos los medios, los británicos también, y nos contaron aquello de las armas de destrucción masiva y de la capacidad de Saddam Hussein de los ataques inminentes contra objetivos europeos, que se demostró que no era verdad. Es el momento en el que la comunidad internacional o algunos de los países que arrastran, digamos, en la comunidad internacional deciden prescindir del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Eso hace que la recién nacida Corte Penal Internacional prácticamente aborte porque no ha sido capaz de llevar en 25 años más que unos pocos asuntos contra algunos señores de la guerra africanos de más o menos segundo nivel y no se ha conseguido condenar a ningún jefe de Estado y las órdenes de captura que se han emitido han sido desatendidas por los propios Estados miembros de la Corte Penal Internacional, lo que es una quiebra del derecho porque no lo respetan ni siquiera quienes lo han promulgado, especialmente grave. Y en el momento en el que nos encontramos, yo creo que sí todos tenemos claro que hay algunos puntos de inflexión que nos abocan verdaderamente a una situación casi catastrófica, que son la situación en Ucrania, la situación en el Oriente Medio amplio, Yemen, etcétera, la crisis y la confrontación con Irán, pero sobre todo, sin ninguna duda, Gaza y Cisjordania, porque eso es un genocidio retransmitido en directo. Entonces, ¿cómo podemos rectificar? Yo creo que no hay ninguna esperanza en este momento en África, porque los países africanos no tienen la cohesión ni el peso político para cambiar ese estado de cosas. Otro tanto cabría decir de los estados de América Latina, aunque a lo mejor podríamos pensar en una situación de no alineados, y en Asia Central o en Extremo Oriente tampoco. Entonces, ¿dónde yo veo, y esto es también parte del objetivo de estos encuentros, que podría estribar la solución, pero coincido con la colega que tendrían que ser los ciudadanos en Europa? La Unión Europea es cómplice, siquiera por omisión, en esto que está pasando. La desviación, la más flagrante, la más grave, que es la de Gaza y Cisjordania, está siendo ejecutada por Israel con el
con la ayuda de Estados Unidos a la vista ciencia y paciencia de la Unión Europea, eso me parece que es intolerable. Porque, y voy a ser muy breve, el error fundamental que están cometiendo los gobernantes europeos es pensar que los derechos no son universales, que pueden defender los derechos humanos de los europeos prescindiendo de los derechos humanos de los demás. Y algo nos enseñó la Revolución Francesa: los derechos humanos, por definición, son universales, porque si no son de todos, no son derechos humanos. Entonces, si hemos creado una unión que no solamente sea política y económica, sino que sea una unión de valores, hasta ahora, hasta hace unos años, hemos podido confiar en algunas figuras pues excepcionales como Willy Brandt o más recientemente como Angela Merkel, pero es que no hay nadie en el actual panorama en la Unión Europea que pueda ni siquiera compararse con esos liderazgos que echamos de menos. Entonces, ¿quién tiene que asumir la iniciativa? Los ciudadanos. A mí me parece ejemplar que ante la disparatada decisión del gobierno británico de hace unos meses de declarar organización terrorista a un grupo que se limitaba a pedir que se detuviese el genocidio en Gaza, al final los grupos de derechos humanos, sin ayuda de ningún gobierno ni presupuestos especialmente importantes, han sido capaces de conseguir que la High Court de Londres enmiende la plana al gobierno británico y declare que una organización pacífica que se dedica a manifestarse por la calle pidiendo algo que resulta especialmente legítimo no puede ser equiparada a una organización terrorista. Este es el trabajo que tenemos que hacer, pero mientras los europeos miremos para otro lado, mientras los migrantes se ahogan en nuestro Mediterráneo, mientras sigamos cerrando el asilo y el refugio que hemos abolido por la vía de hecho, y mientras sigamos pensando que los derechos son solo para los europeos, que nos devuelve a la situación, insisto, anterior a la Revolución Francesa, cuando los derechos eran de la burguesía, de la nobleza o del clero y los ciudadanos no tenían. Y la Revolución Francesa significó principalmente eso, la ciudadanía. Los derechos son de todos o no son de nadie. Y yo creo que hacia eso tenemos que encaminar nuestra actividad, pero no confiando en figuras extraordinarias que no hay, de las que carecemos, pues tendremos que arrimar un poquito el hombro y nuestros ciudadanos defender los derechos, los nuestros y los de los que no pueden defenderlos por sí mismos. Sí. Pues después de este análisis histórico de cuándo empieza a deteriorarse todo el orden internacional, a mí me gustaría señalar que la mayor inflexión o la mayor aceleración ha sido con el conflicto de Gaza. Yo creo que previo al conflicto de Gaza teníamos la invasión de Rusia, en la que todos los estados coincidían en hablar de violación del derecho internacional, de que se trataba de una ocupación, de poner todas las medidas diplomáticas a su alcance para frenar esta ocupación rusa sobre Ucrania, haciendo incluso embargos a Rusia. Y sin embargo, poco después comienza la ofensiva sobre Gaza y no vemos que haya declaraciones condenando las violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. No se habla de ocupación hoy en día prácticamente, cuando hay que seguir recordando que Palestina es un territorio ocupado desde 1967, que es uno de los últimos zonas en el que se está produciendo una colonización, ¿no? A lo largo de la historia de Naciones Unidas ha tenido el logro de acabar con el colonialismo en 80 territorios o países y, sin embargo, hoy en día Palestina sigue siendo un terreno colonizado, igual que lo es el Sáhara Occidental. Cuando se produce esta ofensiva militar sobre Gaza es una de las más cruentas de la historia, en la que se violan todas las convenciones de derechos humanos, todo el derecho internacional humanitario, en las que incluso se está juzgando ahora mismo a Israel por presunto genocidio. Y lo que hemos tenido a lo largo de todos estos 2 años y medio casi, ha sido algunas declaraciones, algunas críticas, algunas condenas, pero no han ido acompañadas prácticamente de acciones. Por ejemplo, no se han puesto ninguna medida diplomática para frenar a Israel, es que ni siquiera se han atrevido a hacer ningún tipo de embargos. Y retomando lo que se ha hablado con anterioridad de cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a volver a cambiar, no al orden internacional que teníamos antes, que de hecho casi podríamos decir que no nos gustaba, aunque ha habido muchos logros, pero el tener un Consejo de Seguridad en el que 5 potencias tienen derecho a veto, creo que ahora es una gran oportunidad para crear un sistema mucho más democrático como es el de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y creo que es fundamental pensar que
Si la sociedad no se moviliza, los gobiernos no reaccionan. Y tenemos el ejemplo claro en España y a nivel internacional con Gaza. Hemos visto cómo la ciudadanía ha salido a las calles, hemos visto cómo la ciudadanía ha presionado al gobierno de España para que parara la venta y compra de armamento con Israel. Hemos visto cómo los ciudadanos se han organizado en una flotilla para llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo, y ha traído toda la atención y el foco mediático. Y la presión internacional de la ciudadanía ha llegado hasta tal punto que se ha conseguido un alto el fuego. Y yo realmente creo que este alto el fuego, lo único que se ha conseguido, se ha llevado a cabo para acabar con esta presión internacional, para acabar de ver constantemente esas imágenes sangrantes en la televisión, como ya se ha dicho, un genocidio transmitido en directo. La población, la ciudadanía, no podía más con esta situación. Y por tanto se ha producido un alto el fuego, un mal llamado alto el fuego, porque desde que se ha producido se han asesinado a 600 personas, se ha seguido bloqueando la entrada de ayuda humanitaria, se ha seguido destruyendo las infraestructuras públicas, y es que además Israel sigue ocupando el 52% del territorio gazatí, no se han retirado del territorio. Y ahora vamos a ver este plan de paz, denominado así por Trump, que no es más que un plan absolutamente vergonzoso, en el que lo que se va a hacer, si es que se lleva finalmente a cabo, es un negocio millonario sobre los escombros y sobre los cadáveres de 70.000 personas en Gaza. Entonces yo creo que es fundamental. Ahora mismo lo que ha ocurrido es que con este alto el fuego los medios de comunicación han dejado de hablar de la situación en Palestina. La población civil ha dejado de movilizarse. Por tanto, lo que hay que volver es a presionar a nuestros gobiernos y a que tomen medidas de una vez por todas, que están muy bien las condenas, pero que si esas condenas no van acompañadas de acciones, Israel va a seguir con la impunidad que ha estado llevando a cabo a lo largo de estas últimas décadas. Guillermo, saca la libreta de notas, por favor. Estoy ocupando demasiado la mesa. Yo nuevamente me voy a enfocar como centro neurálgico del multilateralismo en Naciones Unidas, pero también las debilidades y por lo tanto cómo construir por ese lado. Se ha hablado claramente del diseño original, que de alguna manera Estados Unidos lo veía como un instrumento de su política exterior. Y lo que estamos viendo ahora, en realidad, desde el primer gobierno de la administración Trump, es un cansancio estructural, no es tan nuevo, es, digamos, más claro, pero viene de bastante antes. Y nuevamente voy a retomar esto con el propio desarrollo de Naciones Unidas, la mayor cantidad de países, el enorme trabajo e influencia de sociedad civil que se ha expresado, entre otras cosas, en un abanico de tratados internacionales de derechos humanos, en comenzar de la visión más pequeña de Naciones Unidas de paz y seguridad internacional, a hablar de ambiente, a hablar de desarrollo, a hablar de derechos humanos, etc., que son temas incómodos para muchos países. Acá, nuevamente, Europa ha tenido un rol fundamental. Parte de la debilidad precisamente de la organización es que no tiene ingresos propios. Mientras más trabajo, más organizaciones, requiere más fondos. Y lo que ha hecho estas últimas administraciones no es nuevo. Es decir, la última administración que pagó completa su cuota a Naciones Unidas fue la de Jimmy Carter. Luego de él, ninguna administración, ni republicana ni demócrata, ha pagado. Lo cual nos da un dato. Pero además, Estados Unidos, cuando se crea Naciones Unidas, aportaba el 40% del presupuesto. Hoy aporta el 22%, que es el tope. Y más bien China, por aquí tenía el dato, ha pasado de aportar el 8% en 2018 a aportar actualmente el 20%.
Es decir, en muy poquito tiempo, parte de los datos acá tienen que ver con Producto Interno, etc. Y Rusia aporta el 2%. Entonces, económicamente no es una gran potencia vista en ese ámbito. Militarmente sí, pero aquí es ya una cuestión geopolítica más complicada. Para nosotros, en los derechos humanos, no es precisamente lo mejor que China tenga este rol, porque tal vez es el país que más ha luchado por disminuir fondos para derechos humanos. Y aquí otro dato en cuanto a funcionamiento, porque muchas veces se exige o hay una percepción como una Naciones Unidas muy bien financiada, toda poderosa, con presencia global, etcétera, etcétera. Y claro, si hay tres pilares fundamentales, ¿no?, de paz y seguridad internacional, desarrollo, ayuda humanitaria, derechos humanos, dice, bueno, el presupuesto debe estar más o menos en una perspectiva así. No exactamente, ¿no? El presupuesto de todo el sistema de Naciones Unidas, vamos a ver qué pasa este año, pero está alrededor de 60.000 millones de dólares. Pero de la Secretaría General está en 3.000 y pico millones, 3.450 millones. Derechos Humanos, el alto comisionado, de los más de 60.000, recibe 180. No es precisamente muy equilibrado. Y aquí lo digo un poco para que vean que esto lo manejan los estados. Por lo tanto, no es solo el señalar las atribuciones, sino el dotar de presupuesto y de personal para hacerlo. Y por aquí tenía un dato que parecía fantástico, porque en personal, Naciones Unidas ahora tenía, si no me equivoco, 135.000 funcionarios. La ciudad de Nueva York tiene el doble y casi triplica el presupuesto. Entonces, uno se imagina, ¿no?, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es la que coordina en todas Naciones Unidas las actividades de derechos humanos, está muy bien dotada y tiene todo el personal para enfrentar. Y no sé, ¿cuál es el personal? 2.000 personas. Pero además, 1.200 trabajan en Ginebra, porque ahí está el Consejo de Derechos Humanos, los comités, o sea, quedan menos de 800 para trabajar en 87 países. Y voy a acabar con esto que parece ridículo, pero en mi experiencia personal, yo estuve 3 años como representante de la Oficina del Alto Comisionado en México. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. En los años que me tocó, entre 2020 y 2023, dentro de las 10 ciudades más peligrosas, México tenía en un año 9, en el otro 8 y en el otro 7. Conforme a citas, datos del propio gobierno, había una desaparición, no digo forzada, una desaparición cada media hora en México. Y la Oficina del Alto Comisionado presente en el país, con un vehículo, 3 funcionarios internacionales, varios UNBs y oficial de administración. O sea, el presupuesto de las comisiones de derechos humanos de México es mayor que el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para todo el planeta. Entonces luego uno dice, estos son los mandatos, las obligaciones de la sociedad, ¿por qué no hacen nada? Porque los estados son los que establecen atribuciones, límites y presupuesto para esa actuación. Yo creo que por esa línea es que hay que ver, bueno, qué Naciones Unidas queremos, no solo con las facultades, sino con capacidades efectivas respecto a eso. A ver, Laura, te toca.
Y haces bien la escala entre Naciones Unidas, la Unión Europea y los demás organismos que forman el orden internacional. Lo intentamos, lo intentamos. Bueno, pues yo desde perspectiva europea coincido con lo que se ha comentado en la mesa y añado un punto más. Yo también sitúo este deterioro del orden internacional en la invasión ilegal de Irak, 2003, como somos arrastrados y sobre todo como hay un 90% de la opinión pública española que está en contra, pero ahí vamos. Y igual que España, muchos otros estados. Luego también añado la crisis financiera del 2008, porque si este orden internacional liberal llevaba una cuestión, además de esta promesa de paz y seguridad, era la seguridad económica, ¿no? Y en 2008 vemos como eso se abre una brecha ahí y además que la recuperación es muy desigual y hay una crisis de legitimidad económica. Después Ucrania también, con el resultado que estamos viendo y con el rol, más allá del conflicto y la crisis humanitaria, que por supuesto es el centro, pero desde la perspectiva de la Unión Europea también ver cuál es el rol que estamos teniendo, ¿no?, en relación con los Estados Unidos, quién está liderando, quién se invita a la mesa de negociación y quién no. Y justo ayer estábamos en clase viendo un vídeo de la Munich Security Conference y veíamos el discurso de Marco Rubio, cuando hablaba de la civilización occidental y de cómo la Unión Europea tenía que seguir a Estados Unidos para defender los valores que ellos enmarcaban en el marco de la religión, del nacionalismo, patriotismo y demás. Mis alumnos preguntaron que si eso del choque de civilizaciones no habíamos dicho que ya había pasado, ¿no?, que los conflictos no eran porque las civilizaciones chocaban. Y les dije que sí, pero que parece que estamos volviendo a construir sobre unos marcos que ya se creían superados. Y ya Palestina 2023, el genocidio retransmitido por sus propias víctimas y en tiempo real, en redes sociales, pero más allá de eso, el colonialismo y el apartheid y lo que hablamos también de cómo con las redes sociales y con los medios de comunicación se marca la agenda para contar que esto es un plan de paz y no se usa otra terminología como quizá podría ser, yo propongo, una junta colonial para administrar un territorio, ¿no? Entonces ahí deberíamos ejercer una perspectiva crítica y los ciudadanos armarse de ideas y debate, porque ha pasado eso, pero estos días también el gobierno israelí, el 15 de febrero, que ha sido hace 3 días, creo, 4, ha aprobado la propuesta para registrar la mayor o una de las mayores cantidades de tierra de Cisjordania como propiedad del Estado israelí, que esto parece ser desde 1967 la mayor anexión, ¿no? Entonces eso habría que ver. Frente a eso, pues como han dicho los compañeros y compañeras, no está habiendo las sanciones a la altura de las circunstancias. Existe el derecho internacional y estamos en ese marco, pero los Estados tienen herramientas de gobernanza o de acción, como son las sanciones, y mientras tanto la Unión Europea no está tomando las medidas, tampoco los Estados. Pero sí que vemos cambios. Por ejemplo, y a mí me gusta trabajar desde el optimismo porque si no la frustración no genera esa energía que necesitamos. Aquí en el Estado español, hace unos meses, la Comunidad Palestina de Cataluña, hace unos años, puso una denuncia a una empresa del País Vasco, Sidenor, que había comerciado acero a IMI Systems, que es una empresa de defensa israelí, un caso que sigue abierto y que ahí tendremos que ver, pero en el marco de estos límites al comercio de armas con el genocidio, pues puede ser que a través de la vía de la justicia, por las movilizaciones sociales que han conseguido esas medidas y luego a través del sistema legal que tenemos, pues se pueda ver algo, ¿no? Y pueda ser como un pequeño inicio del fin de esa impunidad que ha habido. Pero mientras tanto vemos cómo, y esta ha sido noticia de esta mañana, el gobierno español tuvo que cancelar la compra de los misiles Spike, porque eran de fabricación israelí, pero hoy han anunciado que están estudiando comprarlos a otro conglomerado europeo que tiene participación israelí, entonces los compramos a Europa, pero con participación israelí. O sea,
que estamos dando vueltas pero llegando a lo mismo. Entonces, como ciudadanía tenemos que trabajar en eso. Y luego también otro gran deterioro que es presente y es futuro, yo considero todo el tema del rearme. Yo y el Centre de las... Hemos pasado de pensar que el incremento del gasto en defensa del 2%, bueno, en defensa también es una estrategia para llamarlo, ¿no?, del gasto militar. El 2% ya era una barbaridad, porque cada dinero invertido en seguridad, defensa y demás es dinero que sale de otras partidas, ¿no?, que se va a recortar en educación, sanidad, además. Hemos pasado el 2% al 5% en el marco de la OTAN sin una hoja de ruta clara, y en el marco de la Unión Europea 800 millones de euros. Sí, 800 millones de euros. Una barbaridad. Entonces, ¿dónde estamos que defender, que rescatar y transformar? Yo creo que estamos en un momento de avance del autoritarismo. Han salido a la luz los papeles de Epstein y poco se está hablando de cómo personas con grandes responsabilidades siguen ejerciéndolas pese a estar vinculados con lo que ha salido. Estamos viendo el ICE, pero también Frontex aquí en nuestras fronteras, y estamos viendo que Trump no es excepcional y que, bueno, estamos viendo lo que es ese secuestro del presidente de Venezuela, el bloqueo impuesto a Cuba, en fin, que el mundo pinta bastante complejo. Frente a ello... Vale, termino muy rápido. Y esto sin que sirva de precedente el Centre de las citando a militares, pero estuve en una conferencia ayer y había un general español, general Vados, que decía: estamos avanzando en armamento y en dedicar más presupuesto a ello, pero el hijo único, porque las familias, pues por cómo está en España, el hijo único de una familia de Cádiz se irá a luchar una guerra de Estados Unidos. Habría que pensarlo, ¿no? Acabamos a dedicar el dinero, y si esa soberanía estratégica europea puede existir o si la soberanía se enmarca en el marco de la OTAN y cómo. Frente a ello, el Centre de las que defendemos, invertir en estado de bienestar, frente al rearme, servicios públicos, seguridad humana. Tenemos amenazas que están aquí: el tecnofeudalismo, la emergencia climática, la vivienda. Necesitamos pensar, a nuestro juicio, en una diplomacia de potencias medias, en aliarnos con estados que se marquen en el mismo orden internacional que nosotros y con los que podamos construir. Y construimos sobre todo en el bienestar de la ciudadanía. Y mientras tanto, la ciudadanía activa, trabajando en boicots, embargos y flotillas como la de Cuba, que se acaba de lanzar, pero también la de Palestina. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Últimamente la persona que ha sido más citada en qué va a pasar hacia el futuro ha sido el primer ministro de Canadá, McCarthy. We live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. We are in the midst of a rupture, not a transition. En su discurso dejó una frase muy contundente. Dijo lo siguiente: ya no dependemos solo de la fuerza de nuestros valores, sino también del valor de nuestra fuerza. Y en eso están trabajando desde hace 6 meses dentro y fuera, dentro de sus fronteras. El Plan de Canadá se basa en desarrollar autonomía estratégica. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, con los siguientes puntos, a ver si podemos pasar al siguiente grafismo, compañeros. El primero de ellos os los voy contando: bajando impuestos y dando más poder adquisitivo a ciudadanos y a empresas. El segundo de ellos, eliminando las barreras al comercio entre provincias. Tercero, inversión billonaria en 3 aspectos clave: energía, inteligencia artificial y minerales críticos. Y el cuarto, duplicar el gasto en defensa, pero con industrias nacionales. Y hacia el exterior, ¿cuál es el plan para hacer frente a Trump? Bueno, el primer ministro canadiense afirmó lo siguiente: las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú. Y siguió explicando esa oferta así. This is not naive multilateralism. It's building coalitions that work. When we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice: compete with each other for favor, or to combine to create a third path with impact.
Bueno, y Canadá está poniendo en marcha una política de alianzas basada en la geometría variable. Es decir, para este tema me interesas tú como aliado, para este otro me interesas tú, pero tengo muchos aliados. Y algunos puntos en concreto. Los siguientes. El primero, asociación estratégica con la Unión Europea integral. El segundo, nuevas asociaciones estratégicas con China y Qatar. También clubes de compradores para minerales críticos para diversificar y cooperación con temas que necesitan valores compartidos con democracias, por ejemplo, la inteligencia artificial. Bueno, este ha sido un discurso que obviamente no ha gustado nada a Donald Trump y así se lo ha hecho saber hace unas horas en este mismo foro. Prime Minister yesterday, he wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Bueno, vamos a las preguntas. Mientras se deciden a ir preguntando, transmitimos las preguntas de un colega nuestro que está viéndolo por YouTube. Entonces él pregunta a la UNRWA si ha recibido ayudas que compensen los recortes que ha habido y hace otra pregunta. Ahora los que hagáis vosotros preguntas, mejor decir a quién se la dirigís. Pregunta, quizás esta sería para Laura. ¿La Unión Europea está incapacitada o no de poder hacer una política distinta respecto al Medio Oriente debido a sus lazos con Israel o a su política criminal de fronteras? Dice Rafael Arias. Vamos con esa pregunta de la UNRWA y... ¿Pasáis el...? Ah, está ahí. Cojo Perdón, este. sí, por favor. Sí, pues tras la retirada de fondos de los países de Naciones Unidas a UNRWA, poco a poco se fue restituyendo esta financiación. Sin embargo, Estados Unidos no la restituyó y, como les había dicho, ellos financiaban 1/3 de nuestras operaciones y Suecia ha sido el otro país que no ha restituido la financiación. Nos ha dejado a lo largo de estos 2 últimos años en una situación muy difícil, sin poder llevar a cabo la mayor parte de nuestros programas y sin cubrir otras emergencias como las que ha habido en Siria o en Líbano. Hace una semana nuestro comisionado general de UNRWA tuvo que hacer público las medidas de austeridad que habían decidido, que consisten en rebajar el 20% de los salarios de nuestros trabajadores y con ello se traduce también en una reducción de 20 horas de trabajo semanal. Cuando hablamos de trabajadores, no estamos hablando de trabajadores que cobran unos salarios de Naciones Unidas que puedan ver en otras posiciones, estamos hablando de trabajadores locales que están sufriendo las mismas consecuencias que la población civil. En Gaza tenemos 11.500 trabajadores que viven en tiendas de campaña, desplazados y cuyo único ingreso para toda la familia es el salario de UNRWA, con lo cual es una medida realmente dura para nuestros trabajadores, pero es la que nos va a permitir, al menos este año, seguir trabajando en Oriente Medio con, evidentemente, la voluntad de todos nuestros trabajadores y con su compromiso. La pregunta sobre la Unión Europea, Laura. Y vayan levantando, así hacemos varios de una vez. Pues, la verdad, por favor. Yo creo que la posición de la Unión Europea es limitada porque, en primer lugar, porque la política exterior europea ahora mismo es la política exterior de los Estados miembros, y si miramos el panorama político de los Estados de la Unión Europea, pues bueno, vemos que los que están tomando posiciones más valientes con la cuestión palestina, uno de ellos es España, con todas las críticas que podemos tener a la posición. Entonces la posición de los Estados es compleja y una posición en política exterior en materia europea no existe. Entonces, por eso también la crítica al rearme en el panorama europeo, porque si no existe un consenso de cuáles son los intereses europeos y una voluntad de querer trabajar juntos, primero en establecer esa política, ¿cómo vamos a tener los mecanismos para defenderla? Entonces va a ser un poco complicado, pero frente a ello, aunque a nivel institucional yo lo veo muy complicado, a nivel de la sociedad civil sí que soy optimista. En estas últimas semanas ha habido una recogida de firmas para romper el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel como un mecanismo de presión, de
digamos, sanciones. Y nada, vemos que los pueblos sí que se levantan, sí que están haciendo acciones, sí que hay manifestaciones masivas entre la Unión Europea y más allá, pero hará falta tener políticos a la altura del momento. Hay una palabra por allá y otra aquí. Preséntense y especifiquen quién quiere que conteste. Muchas gracias por su tiempo en esta conferencia. Mi nombre es Miguel y quería preguntarles, en esencia, si creen que este orden internacional que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial es una excepción histórica, es algo puntual, o es una tendencia, es un progreso que podrá tener retrocesos o impedimentos, pero que en última instancia continuará. Y sin ser deterministas, porque la historia no es mecanicista, entiendo que hay agencia y que podemos cambiar el futuro, pero pregunto, reflexionando en el contexto de la gente que dice que eso fue posible porque una gran parte del PIB mundial y de la población mundial estaba concentrada en un lugar, en Europa y luego en Estados Unidos, donde históricamente no ha estado. Que históricamente, toda la historia, ese PIB ha estado concentrado, esa capacidad demográfica y productiva ha estado en India y en China, y que ahora eso está volviendo a lo que el mundo fue antes. Entonces, ¿lo ven ustedes como una excepción puntual y estamos volviendo al pasado, o es un peldaño que podrá continuar en el futuro? A ver, Guillermo, pasa el micrófono. Lo primero que más o menos hay acuerdo es que no es una transición tranquila, sino es una ruptura, pero está en un contexto. Lo que es muy difícil es saber a dónde nos va a llevar. Viendo lo que pasó con la Sociedad de Naciones, toda la última etapa realmente ha sido bastante larga y, entre comillas, estable, con evoluciones interesantes, pero cada vez más incómodas para las grandes potencias. Es decir, está el principio de la igualdad y soberanía de los estados, pero se han buscado formas a la hora de votar, por ejemplo, en la Unión Europea, para que el voto de los países tome en cuenta otros factores, no solo por ser un país un voto, que es una de las cosas que evidentemente las potencias ven con mucha distancia. Que es, como decíamos, fruto de la descolonización. Ahora hay alrededor de 200 países, que no era lo que era. El otro tema, que además ha salido ahora en artículos precisamente aludiendo a la Unión Europea, es unanimidad o buscar mayorías para decisiones sobre temas sensibles. Parte del gran fracaso que hubo con la Liga de Naciones era precisamente la necesidad de llegar a consensos. Y lo que varios especialistas están diciendo hacia adelante es cualquier forma que vaya tomando esto definitivamente no va a ser como ha ocurrido hasta hace muy poco, y tendrá que ser más flexible. Va a ser bastante desordenado digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial había un acuerdo tácito de áreas de influencia. Ahora no está claro hasta dónde va a llegar la influencia. Son potencias que están en esta cosa que no sabemos bien qué es. Por eso es difícil saber. Bueno, lo que está claro para mí, aquí hay gente más dicha en la experiencia histórica, es que ha sido una etapa de una evolución enorme y un lapso bastante largo, viendo de dónde veníamos. O sea, literalmente salíamos de una etapa de potencias coloniales que, por supuesto, no veían como iguales a otros países, sino veían como un lugar, una región donde había gente incivilizada, imposible de compararse con uno, a pasar a derechos humanos para todas las personas de la misma manera. O sea, son estándares vigentes. ¿Es una excepción? Yo espero que no. Lo que no hay certeza, evidentemente, es exactamente a dónde vamos.
tal vez hay más certeza de que no va a ser igual y las aspiraciones tendrán que ser menores. Es decir, tal vez evitar un caos y una relación puramente transaccional, poco citando lo que decía el primer ministro de Canadá, de el que tiene más fuerza imponer al más débil. También, como sugería ir, espacios, Naciones Unidas podría ser uno de esos, donde vayan los medianos y los más pequeños y puedan preservar algunos principios fundamentales respecto de esto. Como decía, el que no está en la mesa va a estar en el menú. Entonces, hay algunas líneas sobre las cuales hay que trabajar, pero es muy incierto. Es una época de enorme incertidumbre. Y acabo con esto, que también ha sido dicho acá y creo que es fundamental y cada vez lo veo más. Las sociedades. Tenemos que salir a expresar nuestras posiciones y a presionar sobre algo que muchas veces se ve lejísimo, la parte internacional. Ahora lo vemos muy cerca. Y no podemos ser simplemente testigos. Tenemos que salir e influir en las posiciones de los gobiernos. Bueno, mi pregunta ya la ha respondido, pero quería, en fin, plantear una... Cuando hablamos de que tenemos que salir las sociedades, es que ahora, por ejemplo, la gente joven es muy difícil que se manifiesta de otra manera, diferente como la hacíamos nosotros. Es decir, que aquí, en fin, pues creo que sumamos bastantes años y yo he salido a manifestarme por todo. Pero mis sobrinos, por ejemplo, que son muy progresistas, se manifiestan en las redes. Que también es una manera de influir, no tenemos que olvidarnos. Y en esta movilización de la sociedad, yo tenía una pregunta un poco más pequeñita sobre el tema de UNRWA. Bueno, ahora lo recojo. Y es más curiosidad que otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que España, los españoles, como ciudadanos, somos de los que más aportamos a ACNUR en proporción a nuestra población. Quería saber si pasa lo mismo con UNRWA, si ha subido la contribución ciudadana, no hablo solo de la del país, ¿no? Como el Estado, a UNRWA, después de estos acontecimientos. Sí. Bueno, no llegamos evidentemente a tener el apoyo que tiene ACNUR. Hemos sido siempre, dentro de las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, UNICEF, digamos que la más pequeñita y con la menor capacidad de recaudación, pero sí que esta situación ha cambiado a raíz de la ofensiva militar sobre Gaza y la verdad es que nos ha abrumado y sorprendido la solidaridad de la población española, no solamente a nivel económico, que hemos triplicado el número de socios. Por cierto, les he dejado ahí unos folletos que antes de marcharse agradezco que cojan y los lean, si nos pueden ayudar. Sino que ha sido impresionante el número de iniciativas diarias que hemos tenido de personas haciendo todo tipo de eventos y recaudaciones para ayudarnos. Desde pueblos que se han movilizado en su totalidad para hacer festivales en los que los restaurantes han hecho comidas, han puesto bebidas, las tiendas han puesto sus artículos para que fueran rifados y se han llegado a recaudar en una pequeña población de Cantabria, por ejemplo, hasta 40.000 euros organizando ese tipo de festivales. Hemos tenido actores de teatro que han cedido las entradas de un determinado día para la UNRWA, gente que se ha unido para hacer paellas solidarias. En fin, hemos tenido un larguísimo historial de organizaciones, de colectivos que han estado recaudando fondos para UNRWA. La verdad es que esto no nos había pasado nunca y ha sido realmente impresionante y además tengo que decir que durante estos 2 años ha sido realmente para todos los trabajadores de UNRWA abrumador la situación, absolutamente dolorosa. Doloroso además el hecho de que estando trabajando en el terreno en una situación tan draconiana como ha sido lo de la ofensiva militar sobre Gaza, que se nos haya criminalizado, que se nos haya perseguido, ha sido realmente doloroso. Con lo cual, esta oleada de solidaridad nos ha ayudado muchísimo a seguir adelante y a seguir trabajando cada día.
Hay otra palabra por ahí. Entre medio hay que recordar que, hablando de jóvenes, hace 2 meses o 3 hubo simultáneamente y a través de redes movilizaciones enormes de jóvenes en Perú, Marruecos, Egipto, incluso Irán, como hemos visto, con un asalto bastante sangriento. O sea que tienen otras formas, pero no está nada claro que estén desmovilizados en determinados momentos. Y por poner otra nota positiva, recordemos No, yo que no la... creo que estén desmovilizados, creo que se movilizan de otra manera. Sí. Y lo que me preocupa es esa porción de la juventud que se moviliza en la extrema derecha. Y por poner Es una porción. Por poner otra referencia sobre el papel de la sociedad civil, recordemos siempre que el apartheid no terminó por la voluntad de los estados, terminó con una gran presión de la sociedad civil. A ver, la última palabra. Pues, según he entendido, el grupo terrorista Hamas es en el conflicto israelí-palestina, algo así, algo leve como pelillos a la mar, o l'enfant terrible, como dice Francia, ¿no? Bueno, algo pasajero. Yo encuentro, vamos a ver si mi adolescencia transcurrió en la transición, ¿no?, a la democracia, ¿no? Pero cuántas incongruencias hay, ¿no? La ONU, sede de... está en Estados Unidos, la sede, ¿no? Pero admite la pena capital. Y luego, aquí tampoco se respetan todos los derechos internacionales. ¿Hacia qué hacen, no? Porque aquí importa mucho la globalización, donde hay gas, se hace el maharajá, todo eso, pero ¿qué se hace? Nos va quedando poco tiempo. ¿Cuál es la pregunta? Porque concreta un poco la pregunta. Encuentro mucha incongruencia en los derechos internacionales, siendo la sede Nueva York y admitiendo la pena capital, para que luego tanto abrir la boca ante estas cosas. Y desde luego el grupo terrorista de Hamas para establecer una paz, no creo que sea una gota de agua para la paz. Bueno, no sé si alguien quiere contestar, pero la sede de Naciones Unidas está repartida en varias partes del mundo, la central está en Nueva York, pero Naciones Unidas condena la pena de muerte y promueve que se termine con la pena de muerte. ¿Alguna pregunta más? Sí, tengo el micrófono, puedo hacer una pregunta al fiscal Castresana. Le quería preguntar porque Donald Trump está promoviendo lo que llama él el Consejo de Paz, una serie de países, etcétera, etcétera. La pregunta es simple: ¿se puede generar una nueva normativa jurídica internacional a raíz de un acuerdo entre estados que además tienen que pagar para formar parte de un club? A ver, ese sería el peligro si Estados Unidos es capaz de crear el consenso suficiente. Porque, como he mencionado desde el principio, el derecho internacional es consensual, de manera que si hay 120 estados a los que Estados Unidos convence de que el camino es por un cierto lugar, ese camino terminará por prevalecer. Entonces eso viene al cuento de lo que yo quería, a la luz de los últimos comentarios de mis compañeros de mesa. Quería recordar un par de cosas que me parecen obvias. Primero, el concepto mismo de democracia. Normalmente pensamos que un país en el que los gobernantes son elegidos cada 4, cada 5 años es un país democrático. No es. La democracia tiene 2 pilares, no solo el sufragio, también la legalidad. Entonces, un país como Estados Unidos en este momento, que invade Venezuela, secuestra al presidente o que apoya el genocidio en Gaza, pues será democrático en su primera mitad. En cuanto al sufragio, que con los algoritmos yo lo pondría también en duda, pero desde luego no lo es en el segundo de los componentes. De manera que cuando hablamos también de que Israel es la única democracia de Oriente Medio, hay que decir que no es una democracia, que lleva 50 años circulando en dirección contraria en el derecho internacional, por mucho que no hayamos sido capaces de parar. Entonces, con estos países que no son democráticos y que construyen su orden particular al margen del orden jurídico que la comunidad internacional nos hemos dado, no funcionan las políticas de apaciguamiento. Cuanto antes lo entendamos, mejor, y el ejemplo más claro es Hitler en los años 30. Por mucho que le entregásemos a Austria y le entregásemos después Checoslovaquia, terminó
invadiendo Polonia y desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Por este camino vamos, y ahí es donde yo creo que se refiere el primer ministro de Canadá a la ruptura, no a la transición. Hemos estado en una situación más o menos de transición desde 2001 hasta este momento de un cierto desgobierno, pero en el que todavía había ciertas reglas y la Organización de Naciones Unidas tenía un papel importante. La ONU se está ahogando por falta de financiación de los Estados miembros y en este contexto las sociedades de los países democráticos yo creo que tienen que volver, no es una idea mía, lo ha dicho muy bien y hace poco tiempo Andrea Ricci, el periodista y analista del País, y tiene un librito pequeño en el que lo explica perfectamente, en este tiempo de intolerancia y de radicalismo de un gobierno como el de Estados Unidos, que debería ser el líder de los países libres, gobernado por una especie de narcocapitalistas que quieren cuanto menos Estado y cuanto más sector privado y desde luego no reglas de ninguna clase, ni medioambientales, ni desde luego de seguridad internacional, que tenemos que decir que no, que tenemos que recuperar el concepto de Albert Camus del hombre rebelde. Y nosotros, frente a esas posturas agresivas, intolerantes, antidemocráticas, sistemáticas, que están destruyendo el orden internacional, como ciudadanos de países democráticos, tenemos que decir no. Hasta aquí has llegado, pero desde aquí en adelante conmigo no puedes contar para nada. Yo creo que Europa tiene que liderar esa recuperación de los valores, que tiene que ser capaz de decirle que no a Estados Unidos, de la misma manera que le está diciendo que no a Rusia y en muchas cosas también no a China, y que a partir de ese momento y de una ruptura que puede mantener relaciones diplomáticas, pero que tiene que ser verdaderamente política y económica y por supuesto militar con Israel, es que empezaremos a enmendar nuestro rumbo y que empezaremos a ser capaces de hacer acuerdos con América Latina, con África, con el sureste asiático e intentar redefinir la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se tomen las decisiones y se aprueben por mayoría sin permitir el veto de ninguno de los cinco, porque el modelo de 1945 está obviamente fuera de acción y eso funcionó en los años 50 para parar la guerra en Corea. ¿Por qué no podría funcionar para que la ONU decida en su Asamblea General mandar tropas de interposición a Palestina y poner fin de una vez a ese escandaloso genocidio? Bueno, con esta intervención que casi ha redondeado todo, les agradecemos mucho el haber asistido. Hemos ido aquí, cierran pronto, entonces nos hemos atenido a la hora. Lástima no poder seguir, pero bueno, muchas gracias a los ponentes por su tiempo y a los asistentes por haber venido.